Mi nombre es José Aguirre, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica y este video es para poder explicar una programación acerca de programación dinámica, aquí en el programa de MATLAB, ¿ya? Primero que todo, este programa solamente está hecho para esta estructura que está aquí, que se puede apreciar en, en la parte izquierda de la pantalla, ¿ya? Que es un ejercicio de la tarea 2 de este curso, donde se pide para poder llegar al camino más corto, ¿ya? Entonces la ruta más corta se puede desarrollar mediante esta programación de programación dinámica y solamente funciona con esta estructura, ¿ya? Que puede ir variando en los caminos, ¿no es cierto? Puede ir variando al hacer cualquier tipo de camino uno puede ir variando, ¿ya? Y te va a dar el resultado correcto. Da lo mismo la distancia que tenga ahí porque el programa te va a ti a preguntar como usuario cuáles son las distancias. Entonces eso sí puede variar, pero las estructuras como están hechas, que son 9 nodos, eso no, ya que este programa está hecho solamente para 9 nodos, que se ve aquí como que de la A hasta la I, ¿ya? Entonces, tal como se hace de manera escrita, este programa hace lo mismo, ¿ya? Se empieza por la etapa 4, etapa 3, ya etapa 2 y etapa 1. Ya fíjese que aquí está la etapa 4, aquí en el medio está la etapa 3, etapa 2 y etapa 1. Funciona de la misma forma. Y luego lo que hace el programa te guarda los caminos más cortos, ¿ya? Y te obtiene la optimización que sería el resultado. Ya voy a darle correr para que ir explicando de manera más sencilla, ¿ya? Entonces empezamos a correr el programa, ¿ya? Y lo primero que hace, dice etapa número 4, aquí dijo una pregunta, dice, entre nodos 6 y 9, ¿cuál es la distancia? Si nosotros nos fijamos entre el nodo 6 y 9, la distancia es 5, ¿ya? Entonces aquí uno le da 5, ¿no es cierto? Después te hacen la siguiente pregunta, entre el nodo 7 y 9, ¿ya? ¿Cuál es la distancia? También sabemos que es 5, le damos Enter, empieza a guardar las variables. Entre el nodo 8 y 9, ¿cierto? ¿Cuál es la distancia? Sería 7, ¿ya? Y ahí guardó todas las variables de la etapa 4. Fíjese que después pasó a la etapa 3. Entonces, en la etapa 4, cada una de estas variables la guarda mediante un comando que se llama input, donde te hace la pregunta y te la guarda en una variable que es A, B o C, que cada uno de los caminos que yo recién recorrí, ¿ya? Entonces, después entre el nodo 8 y 9, ¿cuál es la distancia? ¿No es cierto? Pusimos 7, ¿ya? Y ahí terminó la etapa 4. Ahora la etapa 3, entre el nodo 4 y 6, ¿cuál es la distancia? ¿Ya? Ahí ponemos 1. Después entre el nodo 4 y 7 sería 5 la distancia. Y así, algo súper sencillo, solamente te va preguntando el programa. Después entre el nodo 5 y 6 es 4. Y después entre el nodo 5 y 7 es 3. Por último, entre el nodo 5 y 8 sería 2. ¿Ya? Entonces ahí quedan guardados todos los caminos. Ahora lo que hace el programa, un poquito más abajo, al terminar la etapa 3, ya fíjense que hay un comando que se llama opción menú, ya que se abre esta ventanilla que está arriba. Opción menú lo que hace te va a guardar la respuesta que tú le des al programa. El programa, uno al darle una respuesta te lo va a guardar en una variable que es aquí, que está la variable acá al lado, ¿no es cierto? Que sería D y E o F y G más abajo, que es la otra opción menú que hay, donde eso te lo guarda y te va a guardar automáticamente cuál es la ruta más corta acumulada hasta ahora, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es obvio que la ruta más corta entre 4 y 9 es 6, ¿ya? Es mucho más chico que 10. Entonces uno aprieta 6, el programa te lo va a guardar, ¿ya? Y después te pregunta entre el nodo 4 y 9 cuál es la distancia menor y te hace esas tres opciones, que son las distancias acumuladas que tiene, obviamente 8. Entonces así el programa te lo guarda automáticamente, ¿ya? Y entonces ahora se pasa a la etapa 2, fíjese. Entonces en la etapa 2, entre el nodo 2 y 4, vamos a la etapa 2, ya entre 2 y 4, ¿cuál es la distancia? Es 7. Después, entre el nodo 3 y 4, ¿cuál es la distancia? Es 9. Y por último, entre el nodo 3 y 5, ¿cuál es la distancia? Sería 6. Luego pasamos a otro menú, ¿no es cierto? Y aquí te hacen la última pregunta, que entre nodos 3 y 9, ¿cuál es la distancia menor? Ahí hace una suma acumulada de toda la distancia que hay de la etapa 2 hasta la etapa 4. ¿No es cierto? Que llegó a la conclusión que existen solamente dos caminos, que sería el 17 o con 14. Obviamente uno sabe que el 14 es menor, entonces como usuario uno selecciona el 14, te guarda en una variable
Y después entre nodo 1 y 2, ¿cuál es la distancia? ¿No es cierto? Ahí sería 4. Y después entre nodo 1 y 3, que sería la última pregunta, ¿cuál es la distancia? Y 2. Entonces lo que te hace el programador es calcular entre el 14 que seleccionamos y va a ver cuál de los dos caminos es más óptimo. Te lo va a calcular y te va a decir que entonces la ruta más corta son los nodos 1, 3, 5, 7 y 9, que te da una distancia de 16. ¿Ya? Entonces si uno sigue el camino sería 1, 3, ¿no es cierto? 5, 7 y 9. Entonces ese sería el camino más corto, este de acá. ¿Ya? Y eso es lo que hace el programa. Es un programa súper sencillo, súper fácil de hacer, tal como lo expliqué. Esta es la forma de hacerlo. ¿Ya? Se hace por etapas. La variable input lo que hace, como dije, te hace una pregunta al usuario y se guarda en una variable. ¿Ya? Y después el otro sería la opción menú. Lo que hace también, te das un menú y uno selecciona, te mete una variable. De una manera, funcionan de la misma forma. ¿Ya? Este sería el programa y bueno, espero que se haya entendido. Eso, como dije, solamente funciona para esta estructura, ya que solamente tiene 9 nodos, ¿ya? Y para este tipo de caminos. Uno puede ir variando las distancias, ¿ya? Y ahí igual te va a entregar otro valor, pero siempre va a entregar el valor correcto.